Así comenta. Continuamos con su programa Los Voceros de la Mañana. Pedirle a cada uno de ustedes que se suscriban en nuestro canal de YouTube como Los Voceros de la Mañana. Denle like, activen la campanita para que reciban las notificaciones. Comenten cada uno de nuestros comentarios, así como también la gente de Facebook como Los Voceros RD, Instagram Los Voceros RD. También agradecemos la fiel sintonía a ustedes, la gente de la Ruta TV, por la retransmisión de nuestro programa. Miren, el comentario nuestro del día de hoy le hemos denominado: Hipólito Mejía es el responsable del atraso de RD. Hipólito Mejía, un agrónomo que fue empleado o servidor público en los gobiernos de Balaguer, acá en Santiago. Fue a su vez, estamos hablando un poquito de lo que fue su carrera o ha sido su carrera política en lo que tiene que ver con el desarrollo profesional. Fue candidato a la vicepresidenta en el año 2099. Fue presidente donde había una situación de que se entendía que el PLD, producto de la subsistencia o del traspaso de mando, de esa alianza que realizara el PLD con el Partido Reformista, Leonel Fernández, 4 años, y luego pues Hipólito en el 2000, se veía como la esperanza de este país. Y quizá favoreció a Hipólito en ese momento la muerte del doctor José Francisco Peña Gómez. Fueron 2 años de gloria para el país dominicano. Los 2 primeros años de Hipólito Mejía, ustedes veían que cuando esos 4 años de Leonel Fernández, que fueron 4 años de altas y bajas, fueron 4 años donde aquí se trató de modernizar este país, que fueron 4 años donde las instituciones se organizaron, pero el pueblo entendía que no se le podía dar una oportunidad más al PLD, y logra Hipólito Mejía ganar las elecciones de 2000-2004. Esos 2 años que Hipólito fueron de gloria, pero a mitad del periodo de Hipólito Mejía, el gobierno iba en declive. Comenzó el alto costo de la vida a golpear a la clase pobre, a la clase media de este país, a la clase alta, porque en ese momento, cuando la economía se veía inestable, que se veía con un pico, subía y bajaba, $1 a más de 50% por uno, ahí se inculcó lo que fue la terrible y horrible quiebra del Banco Bannister, donde eso colapsó en ese momento la economía dominicana. Veíamos cómo el sector empresarial estaba en un limbo, porque era uno de los bancos en ese momento que la gente tenía confianza en el mismo. Era uno de los bancos que, sin lugar a duda, estaba dentro del ranking de los bancos más solicitados, porque incluso tenían un eslogan muy famoso, decía sólido como Bannister. Óigalo bien, o sea, más que el propio Banco del Estado. Hipólito Mejía, en los gobiernos de él, recordábamos también en aquella época cuando mandaron las tropas a Irak, que mandaron más de 600 efectivos militares dominicanos para allá. Recordábamos cómo algunos funcionarios cercanos a Hipólito, que todavía andan ahí con él en la escolta presidencial. Aquí hubo un militar que decía que si a él le habían dado la oportunidad de comprar, oigan bien, de comprar el Mar Caribe por metro cuadrado, él lo compraba.
Oigan bien, aquí se hablaba de la crisis económica que existía en ese momento. Oiga como él, en una entrevista que le mando, como dice mi amigo Montero, a ustedes, que le investiguen por ahí en YouTube, en Tío Google, que por ahí aparece con facilidad. Entonces, esos 4 años de Hipólito Mejía, que dentro de los 4, 2 fueron de gloria y 2 fueron un limbo, que usted salía al supermercado a buscar una libra de arroz en la mañana a un precio y en la tarde cuando volvía le encontraba a otro. Eso indicó y significó de que con la quiebra de los bancos o del banco sólido que había en este país, al suceder el gobierno de Hipólito Mejía, se pudiese interpretar o evaluar de que en ese momento Leonel Fernández, cuando logra ganar las elecciones arrolladoramente el PLD en el 2004, la economía trató de estabilizarla. Y quizás ahí el país entró en una situación difícil porque tuvo que abocarse a coger más préstamos, incluyendo bonos soberanos, que a propósito, en el caso de este gobierno, como que esa figura económica ha brillado por su ausencia, porque no hemos visto que este gobierno ha tocado esa tecla. Aquí ustedes verán que quizás con las nuevas reformas fiscales que van a venir por ahí, quizás pudiesen otra vez volver a resurgir este término de los bonos soberanos. Y qué no decir de que en la psiquis política, en la psiquis de las personas que religiosamente se levantan a votar, que se dedican a decir, bueno, yo quiero que fulanito sea mi representante en el Congreso, sea mi representante en el Senado, sea mi representante en un municipio, diga la palabra célebre que dice, los PRDistas no saben gobernar. Por eso duran 4 años y nunca jamás. Entonces, en esos gobiernos o en el gobierno de Hipólito Mejía, también recordar aquella época cuando se cambió la hora. Que la gente cuando se cambió, que eso duró más o menos 2 o 3 meses y la gente estaba como ido, no sabía. Incluso hay gente que se levantaban a 1 hora y cuando veía, no, pero son las 7, no, porque cambiaron la hora. Entonces no se pudieron adaptar a ese cambio para tratar de religiosamente interpretar lo que Hipólito Mejía en ese momento había realizado. Y en esos gobiernos, o en el gobierno de Hipólito Mejía, que la reelección en todos los gobiernos ha estado como una cajita de Pandora, y en ese momento se impedía la reelección presidencial, se creó aquel famoso movimiento, el PPH, donde este movimiento llevó a Hipólito Mejía a someter una modificación constitucional para que éste pudiese presentarse nueva vez a ese proceso que se veía como un proceso traumático. Y aún así Hipólito Mejía, con la situación y la debacle que tenía este país, estuvo a punto de ganar las elecciones. Y el doctor Joaquín Balaguer, un hombre sabio, dijo, no, espérate, no va a haber segunda vuelta. Cuando se interpretaba o se entendía que no se acumuló el 50+1, que es lo que establece la ley, en el caso de la ley de la Junta Central Electoral. Entonces, si extrapolamos los 4 años de gobierno de Leonel Fernández, los primeros 4, hay una pausa de los 4 de Hipólito, y luego pues los 4 años subsiguientes de Hipólito Mejía, es decir, en el 2004, y desde ahí el PLD logró 16 años consecutivos gobernando este país. Una de las elementos o herramientas que hoy todavía estamos pagando ese costo. Y usted dirá, bueno, pero ya después de tantos años todavía seguimos pagando el costo que le costó a este país esa quiebra del Banco Bannister. Claro que sí, porque eso se está reflejando desde allá hasta aquí. Y por eso vemos que lo hizo el mismo Danilo Medina, que tuvo que someter varias reformas fiscales, porque si tú coges prestado hoy por la devaluación del dólar y el dólar está a un precio, mañana si
hay una variación en cuanto a esa moneda internacional. Desde luego que tú debes pagar intereses, y intereses generan mora, y mora, por ahí el país es que cubre con el costo de esta crisis económica que puede existir en todos los gobiernos. Entonces, esa quiebra de los bancos, eso que la economía se vio en una situación difícil, todavía estamos arrastrando con ese tipo de economía. Ahora, lo que pasa es que como la política es cambiante, como aquí quizás se interpreta o se digiere que uno de los gobiernos más corruptos que existió ha sido los gobiernos del PLD, pero si hacemos comparaciones con los 4 años de Hipólito Mejía, que fueron 4 años dentro de los 4, 2 más o menos asequibles y 2 que fueron horribles, aquí no se sabe cuál de los gobiernos ha sido más corruptos. Y por eso que se le involucra en la psiquis al votante, inclusive lo repiten la oposición del partido de gobierno, es que dice que los PRDistas no saben gobernar y que por eso nada más duran 4 años. Y que en el caso de ahora de Luis Abinader, que tiene una responsabilidad de romper ese paradigma de que se dice que los PRDistas no saben gobernar, y ahora que es el Partido Revolucionario Moderno, él tendría ese reto de decirle a los votantes y al pueblo dominicano que están equivocados con lo que ellos sienten o el sentir de la mayoría. Hasta aquí nuestro comentario del día de hoy.